Bueno, pues ahora sí, creo que dando unos 5 minutitos está bien. Iremos aceptando a los demás asistentes conforme se vayan conectando. Bueno, sin más, en primer lugar, daros muchas gracias, daros la bienvenida también. Mil gracias por asistir y buenos días tanto a los que se conectan desde Chile o de otros países de América Latina como a los que estamos por España. Nos gustaría comunicar que el webinar se está grabando, ¿vale? Para tener el contenido, para guardarlo. Es el primero de un ciclo de webinar que estamos haciendo o con el que partimos este año, el 2023. Veo por aquí mucha cara, o más bien mucho nombre conocido, lo cual me alegra enormemente. Agradezco enormemente. Esperamos que sea pues de interés. Como saben, es un webinar en el que trataremos sobre la reforma fiscal, la reforma tributaria, ¿no? Que ha comenzado desde el 1 de enero en Chile, la República de Chile. Y consideramos que es de interés, ¿no? Y de hecho nos lo han solicitado varios clientes, ¿no? Y desde varios lugares. Y la idea es pues, que podamos conversar, ¿vale? Independientemente de que haya una ponencia, pues que haya un espacio también para preguntas. Para quien no me conozca, que veo alguno que quizá no lo pueda hacer, mi nombre es Alejandro Gallardo, director general de Sandaf en Chile. Y bueno, ¿y quiénes somos Sandaf? ¿No? Pues somos una compañía española que se encuentra en pleno proceso de expansión, tanto en Europa como en América Latina, donde me toca liderar este crecimiento. Y nuestro foco es la consultoría de negocios, ¿no? Tenemos dos grandes líneas, una basada en la línea tecnológica, donde acompañamos a clientes en proyectos digitales de diferentes índoles, y otra, que es la cual nos atañe, ¿no? La consultoría internacional, ¿no? El soft landing en nuevos países con el posterior asesoramiento y soporte integral en diferentes países. Dicho esto, es para mí pues, un placer moderar este webinar, primero del año, como comentaba, ¿no? Que trataremos sobre el proyecto de reforma tributaria en Chile, profundizando un poco tanto sobre la ley del IVA, ¿no? En la parte de prestación de servicios, como en el impacto en ámbito internacional, ¿no? Nos acompaña hoy asistente de gala tanto Patricio Salgado, que muchos lo conocéis, socio tributario de Sandafe en Chile, como Antonio Cuenca, que es socio experto en tributación internacional en Evolutiza. En primer lugar, Patricio es contador y auditor público en la República de Chile, magíster en Dirección y Gestión Tributaria, experto, especialista, profesor en varias universidades y escuelas de negocio en ámbito local. En su faceta como docente ha participado en el desarrollo de programas de formación para líneas de riesgo en diversas instituciones financieras a nivel nacional. Entre ellas se destaca el Banco Santander, el BCI, Security, entre otras, ¿no? Patricio tiene una vasta trayectoria en el mundo de la consultoría, participando en múltiples proyectos de auditoría en estado financiero y liderando algunas de las áreas en Big Four, donde ha participado por más de 10 años. Por su parte, Antonio Cuenca, quien nos acompaña hoy, es abogado, máster en práctica jurídica por la Universidad Internacional de Valencia, máster en asesoramiento y control presupuestario por la Defensa por la Universidad de Alcalá de Henares y en mercados financieros, bancas y finanzas globales por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Accedió al cuerpo de interventores y auditores del Ministerio de Defensa del Reino de España con el número 1 de su promoción y ha desarrollado su carrera dedicado al asesoramiento corporativo, jurídico y fiscal en ámbito internacional, tanto en España como en Hispanoamérica. Mil gracias, Antonio, Patricio. Muchas gracias por vuestra participación. Y la idea, ¿no? En este punto es comentar un poco la agenda. Sería hacer un recorrido por esta reforma tributaria, por este proyecto de reforma. Y nos pararemos en diferentes puntos, ¿no? Haciendo un poco de hincapié tanto en las modificaciones, el impacto que tiene en la ley del IVA, en especial en la prestación de servicios, donde hay una modificación de fondo, donde impacta mucho a nuestros clientes y a muchos de los que hoy participan aquí, donde ahí Patricio pues tratará de desgranar cada una de las vicisitudes, ¿no? Que tiene este nuevo proyecto. Y una vez que hayamos repasado toda la parte del impacto a un nivel local, con el foco en Chile, en la norma tributaria local, daremos paso a Antonio Cuenca, quien nos dará su perspectiva e impactos tanto desde un punto de vista fiscal como jurídico, desde un punto de vista internacional, ¿no? Desde un ámbito más macro, ¿no? Y en este impacto, ¿no? También en el convenio de doble imposición y las relaciones principalmente entre España y Chile.
Por último, y aquí pues os rogamos una masiva participación, no se queden con dudas, la idea es que haya una ronda de preguntas en la cual pues poder hacer un poco de conversación y poder resolver pues cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgir sobre la marcha. Eh, Sin más, doy paso en primer lugar a Patricio. Patricio, por favor, todo tuyo. Hola, muy buenos días. Antes de comenzar a hablar un poco del concepto o el contexto que hay detrás de la reforma, yo creo que ahí, bueno, en la presentación se mencionan una serie de objetivos, pero más allá de los objetivos que son más de carácter político, primero hay que entender qué son los impuestos y por qué son necesarios los impuestos. O sea, los impuestos nacen, o sea, estamos hablando del origen de las civilizaciones. Acá, por ejemplo, estaba leyendo algunas definiciones, dice, artesanos y granjeros pagan sus tributos al visir. O sea, claramente no es de carácter colaborativo, no es de carácter voluntario. Eh, Acá hay otro ejemplo que dice la quinta parte de todos los frutos al faraón. O sea, estamos hablando nuevamente de conceptos que no son de carácter colaborativo. Por lo tanto, los impuestos, más allá de los objetivos que mencionan, tienen un objetivo, y ese objetivo es un objetivo recaudatorio. O sea, la reforma que en este minuto tenemos, que está el proyecto, y obviamente la que acaba también entrar en vigencia a partir del 2023, y la que está en carácter de proyecto, tienen un solo objetivo, más allá de lo que se plantea, es mayor recaudación. ¿Ya? Ese es el último objetivo. Podemos señalar de que vamos a desarrollar la competitividad, la productividad, vamos a afectar... No, o sea, el objetivo final es que se van a establecer una serie de impuestos o una serie de medidas cuyo objetivo es aumentar la recaudación fiscal. Y ese es el horizonte que debemos tener. Y por lo tanto, todo lo debemos ver en ese sentido. ¿De qué forma? Obviamente yo puedo establecer o voy a generar una mayor recaudación. Obviamente en esta recaudación también se van a entregar beneficios, pero estos beneficios claramente posiblemente sean de carácter más residual en el sentido de generar una especie de compensación de la imagen pública que obviamente cualquier reforma tributaria puede generar en la población. Entonces, ese es el sentido final que hay detrás de todo esto, mayor recaudación, ¿ya? Obviamente, esta mayor recaudación nace por una presión de carácter social que se ha estado generando aproximadamente del año 2019 en adelante y necesariamente la mayor demanda social va a requerir mayor recaudación. Siguiente slide. Ahora, ¿dónde se focaliza esto? Básicamente tenemos tres o cuatro grandes cambios, pero los interesantes que vamos a revisar acá están asociados al contexto del código tributario, que es como la base del sistema impositivo. Posteriormente vamos a hablar algo sobre impuesto a la renta, algo sobre el IVA, y finalmente vamos a conversar sobre lo relacionado con la implementación de la ley de servicios, que ya entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2023. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que, hacia dónde vamos? Hoy día en Chile existe una norma que podríamos decir antielusiva, pero una norma bastante compleja desde el punto de vista de su implementación. Además, estuve revisando y creo que todavía no hay ninguna sanción desde el punto de vista de la aplicación de esta norma antielusiva. Antielusiva es distinto a evasión. ¿Ya? Antielusiva es básicamente utilizar los vacíos que existen en la legislación, obviamente para generar una disminución de la base impositiva, es decir, de la carga impositiva que podría. Y ahí están las reorganizaciones, los traspasos, simulaciones de contratos, o sea, pero todo con un concepto de vacíos de carácter más legal, ¿ya? En cambio, el concepto de evasión va derechamente una transgresión a la norma. La parte de la evasión está extremadamente regulada, ¿ya? Y hay multas y obviamente también hay sanciones de carácter penal. En cambio, la parte elusiva, si bien es una norma que data de ya hace bastantes años, era una norma muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque le entregaba todo el proceso de sancionatorio, se lo entregaba a los tribunales. Entonces, lo que hoy día está haciendo, y esto ya casi ya está aprobado desde el punto de vista de la comisión,
Lo que se nos está señalando es que, ¿sabes qué? Ahora este proceso sancionatorio asociado a la elusión se lo vamos a entregar nuevamente al Servicio de Impuesto Interno, que es nuestra autoridad administrativa. O sea, es el servicio a través de una comisión quien va a evaluar si efectivamente estamos en presencia o no estamos en presencia de un acto de carácter elusivo. Y obviamente ese acto de carácter elusivo va a tener sanciones monetarias bastante significativas. Ahora, obviamente, para evitar este concepto de yo investigo y yo fallo, obviamente la persona o el contribuyente va a poder, obviamente, apelar y hacer todas las instancias de apelación que correspondan, inclusive en los tribunales de justicia. Entonces, hoy día la sanción tenía que ser, la elusión tenía que ser definida por un tribunal. Hoy día eso sale de los tribunales y vuelve a jurisdicción del Servicio de Impuestos Internos. Otro cambio bastante importante acá es respecto de las jurisdicciones. Nuestro país está dividido por direcciones regionales. Y el problema de las direcciones regionales es que una dirección regional, una oficina, una empresa, podría tener distintas sucursales a lo largo del país. Por lo tanto, una dirección regional no podría fiscalizar a un contribuyente que tiene una oficina en otra dirección regional. Obviamente eso entorpecía la labor fiscalizadora y hoy día se amplía este concepto multijurisdicción donde las direcciones regionales van a tener atribución para fiscalizar inclusive fuera de la zona geográfica de su competencia. También se establecen normas más claras desde el punto de vista de la tasación. Cuando hablamos, oye, no, tenemos que realizar la tasación desde el punto de vista de la venta de un bien raíz, pero aparecía dentro del concepto de tasación, pero en ninguna parte se menciona de qué forma se va a determinar este valor de tasación, ¿ya? Lo que hace estas modificaciones es justamente incorporar herramientas muy similares a las normas financieras desde el punto de vista de cómo se tendría que llevar a cabo un proceso de tasación. Y claramente se incorporan algunas sanciones adicionales, principalmente para el comercio ilegal. Hoy día el comercio ilegal está sancionado, pero al que transporta y al que almacena no había una sanción directa y hoy día sí, efectivamente se está incorporando este concepto de penar y castigar al comercio ilegal. Y también, obviamente, vamos a incorporar un beneficio, y este beneficio es para la pequeña y mediana empresa, que todos los impuestos que se deudan van a tener un pago de un interés y un interés reducido. Hoy día la tasa de interés que se cobra es de un 1,5%. El proyecto establece que se reduzca a un 1%. Por lo tanto, obviamente sobre las deudas tributarias va a existir este beneficio. Siguiente. Ahora, del punto de vista de la renta, y aquí vienen cambios que son significativos en la esencia, en la estructura de nuestro sistema tributario. Hoy nuestro sistema tributario se basa en un sistema integrado. ¿Qué significa un sistema integrado? Que los impuestos que yo pago a nivel de empresa, posteriormente el accionista los puede utilizar como un sistema de crédito, o sea, no se genera un concepto de doble tributación. Ese era el objetivo, y el objetivo era obviamente mantener los recursos al interior de la empresa para evitar y que esto generara valor. Ahora se elimina ese sistema y va a existir un impuesto directo. Es decir, yo genero un dividendo y ese dividendo por sí solo va a tener un impuesto. Y ese impuesto va a ser de una tasa del 22%, independiente del impuesto de primera categoría que haya pagado la compañía. Obviamente esto desde el punto de vista local, porque desde el punto de vista internacional, los dividendos que se dan al exterior mantienen la tasa de impuesto del 35%. ¿Ya? En el caso internacional, se genera este proceso de igual de compensación de crédito, ¿ya? Entonces, más para efectos de los dividendos de carácter local. Entonces, los dividendos de carácter local van a tener un impuesto del 22%, pero obviamente le va a permitir a la persona natural, obviamente, generar un proceso, lo que se denomina la reliquidación, en el caso de que se cumplan ciertas condiciones. Otro tema bastante importante es la ganancia que se obtiene en la venta de instrumentos con presencia bursátil. Hoy tiene un impuesto único del 10% y vamos a aumentar también a un impuesto del 22%, claramente con un sentido de recaudación. Ahora, eso bajo ciertas condiciones me va a permitir también generar, como a mí como persona, me va a permitir generar una reliquidación de impuesto también. Lo bueno de esto es que también dentro de los temas importantes es que se está generando una reducción del impuesto de primera categoría, ¿ya? Es decir, podemos pasar de un 27 a un 25%.
Pero esto no era con un sentido de aumentar la recaudación, sí, pero incorporamos un nuevo impuesto, un 2% que se va a explicar, un impuesto que se va a denominar a la tasa de desarrollo. ¿Ya? O sea, vamos a tener un 25% de impuesto de primera categoría a las empresas en general, no a las pymes, más un 2% de tasa de desarrollo. Ahora, las empresas van a poder, si se cumplen con ciertas condiciones, que todo obviamente está en proceso de discusión, si se cumplen ciertas condiciones, va a poder reducir ese 2%. Eventualmente podría quedar en un 25%, ya si se cumplen ciertas condiciones. También a las utilidades que están emposadas al interior de la compañía, como se daba este concepto de que las utilidades quedaban y no existía el concepto de la integración y quedaban alocadas al interior de la compañía y no eran retiradas, obviamente eso generaba un perjuicio fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado claramente decía, oye, yo tengo acá utilidades, sobre utilidades que yo debería generar una recaudación de impuestos y como no estoy generando recaudación de impuestos, me tengo que endeudar y pagar intereses por esa deuda. Entonces, lo que se está estableciendo, principalmente para las sociedades de inversión, es que sobre las utilidades que permanezcan al interior de la empresa y que no sean distribuidas, se va a aplicar también un impuesto. Inicialmente la tasa que se estaba planteando era de 1,8%. Hoy día hay un proceso de discusión porque claramente no va a una relación directa con el 1,5 que establece también el Código Tributario. Entonces, ahí hay una discusión y se está revisando la tasa efectiva que se va finalmente a aplicar. Y también, obviamente, se está entregando un beneficio para aquellas empresas que tienen todavía grandes saldos de utilidades acumuladas al interior de la compañía y que no han sido distribuidas, se va a entregar un beneficio. Y se va a decir, sabes que, ok, yo entiendo que tú no quieres sacar estas utilidades de la compañía porque va a implicar una mayor tributación, pero yo te voy a dar una exención, te voy a aplicar una tasa rebajada, te voy a dar una tasa sustitutiva y tú vas a pagar ese impuesto si es que tú optas voluntariamente y te evito pagar el impuesto, obviamente, que implicaría el retiro de esas utilidades. Entonces, se establece también una tasa de un 10 y un 12% dependiendo del año en que vaya a ser ejecutado ese retiro. Siguiente, por favor. Ahora, esto es para las empresas que tienen ciertas actividades que son de carácter más pequeña y que desarrollan actividades de agrícolas, de transporte y la pequeña minería, que hoy día ellos tributan bajo un sistema de tributación simplificada. ¿Qué significa eso? Que la ley les presume una utilidad. Entonces, lo que se está haciendo, se está tratando de disminuir la cantidad de contribuyentes que eventualmente se pueden acoger a este sistema, dejándolo básicamente a los microempresarios. Y por eso se genera una regla. Ahora, este sí es un punto que también nos va a generar bastante problema y es el límite al uso de la pérdida tributaria. Hasta el día de hoy, yo no tengo límite alguno en el uso de la pérdida tributaria. ¿Eso qué significa? Que si viene una pérdida tributaria de hace 6 años atrás, yo hoy día esa pérdida tributaria la puedo utilizar, obviamente en la medida de que esa pérdida tributaria esté debidamente justificada. ¿Ya? Si proviene hace 10 años atrás, en la medida que esté justificada y esté respaldada, no hay problema en el uso. La ley, la legislación está estableciendo un tope. Y ese tope me dice que la pérdida tributaria que yo voy a poder utilizar es hasta un máximo de un 50% de la renta líquida de la empresa. Es decir, primero yo determino un resultado tributario y si determino un resultado tributario de 100 millones de pesos, significa de que voy a poder utilizar solamente respecto de las pérdidas tributarias anteriores el 50% de esa renta. ¿Ya? Entonces, ahí claramente se genera una limitación en el uso y obviamente en el beneficio que genera o que generó haber obviamente emposado estas pérdidas tributarias. Así que esto es un cambio bastante significativo y que va a tener efecto no tan solo a la gran empresa, sino que también a la pequeña y mediana empresa, porque esta es una norma de carácter transversal a todas las empresas. Bueno, el otro son temas menores, que está pensado principalmente en personas naturales. Hoy día acá en Chile tenemos un beneficio que nos rebaja la base imponible de los intereses que yo puedo obtener a través de créditos hipotecarios. Hoy día me establece, el proyecto de norma me establece que vamos a fijar un límite y este límite va a ser de una sola propiedad. Y finalmente, hay temas que va a afectar y que obviamente esto va en el sentido también de las modificaciones que hay a nivel de la OCDE, que es fortalecimiento de las normas de precio de transferencia. Se va a fortalecer, obviamente la legislación se está hoy día también en fortalecimiento de los equipos de trabajo
También se está modificando las rentas pasivas, es decir, aquellas inversiones que yo tengo en el exterior y que controlo, y que obviamente esas utilidades no están generando o no están retornando a Chile. Y también hay cambios previstos respecto al control de las normas de exceso de endeudamiento. Ahora, para el IVA esto es novedoso. Lo que se está señalando es que para aquellos nuevos negocios, nuevos emprendimientos que se estén desarrollando, va a haber una especie de blackout, va a haber una especie de aplicación de un IVA, que en definitiva es el impuesto al valor agregado que todos ustedes obviamente están declarando y pagando sagradamente mensualmente. Lo que dice es que para las nuevas empresas se va a generar una especie de rebaja. ¿Y qué me dicen? Que para los 3 primeros meses ese IVA va a tener una rebaja del 50%, obviamente respecto al IVA a pagar. Para los 3 meses siguientes, una rebaja disculpen, los 3 primeros meses son del 100%. Para los siguientes 3 meses, rebaja el 50% y para el periodo restante un 25%, porque claramente representa una carga financiera importante para un desarrollo de un emprendimiento y obviamente eso entorpece claramente ese desarrollo de esa actividad económica. Pero esto es respecto de, obviamente, una vez aprobada la ley, hacia los nuevos desarrollos empresariales que se ejecuten. ¿Ya? Y también hay otros impuestos que esto todavía está en discusión, no se sabe si se va a aprobar o en qué alcance, el impuesto a la riqueza. O sea, en definitiva, las grandes riquezas se está planteando establecer un impuesto podríamos decir, sobre el patrimonio. ¿Ya? Ahí se está discutiendo y no ha tenido un apoyo transversal, no existe un apoyo transversal respecto de este impuesto, considerando la experiencia en otros países. Y finalmente, por favor, vamos a algo que hoy día sí nos está generando y nos va a generar un impacto directo también a partir del 1 de enero, y que es la modificación de la ley del IVA. Nuestra legislación disponía de una serie o sea, definía claramente qué es lo que era un hecho grabado, y sobre ese hecho grabado se definía quiénes pagaban IVA. Y en relación con los servicios, gran parte de los servicios quedaban fuera del alcance de este hecho grabado, ¿ya? Y por lo tanto, generalmente los servicios no se pagaba IVA, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se está incorporando? Se incorporó una modificación que tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2023, en la cual la regla general es que todos los servicios se aplica IVA. ¿Ya? O sea, se modifica la norma del alcance del hecho grabado y también se modifica obviamente lo que se entiende por contribuyente. Por lo tanto, a partir del 1 de enero, todos los servicios tienen hecho grabado. ¿Eso qué significa? Que yo como consultora, a partir del 1 de enero, debo incorporar un IVA, ¿ya? Del 19% al documento tributario que se estaba emitiendo. Esa es la regla general. Obviamente, sobre esa regla general se mantienen exenciones, pero esas exenciones son para desarrollar cierto tipo, no sé, las radios de difusión, la parte de salud, eh, ciertas actividades de transporte, entonces, ciertas actividades específicas, transporte internacional. O sea, en definitiva, la regla general es que se amplía el concepto del hecho grabado. Entonces, hoy día, gran parte de los servicios van a estar afectos a ella. Por favor. Y esto, ¿de qué forma me puede afectar a mí desde el punto de vista de un prestador de servicio que me presta servicio del exterior a Chile? Sí me va a afectar. ¿Por qué? Porque nuestra actual legislación establece un cambio de sujeto. Entonces, antes de determinar si finalmente acá en Chile voy a pagar un IVA por un servicio que estoy exportando desde el exterior a Chile, debo hacer un par de preguntas. Y esto es muy similar a la exportación de bienes, porque la exportación de bienes no paga IVA en el país de salida, sino que paga IVA en el país de recepción del producto. Y acá en materia de servicio va a ser y es algo muy similar. Entonces, acá lo relevante me dice, oye, pero es que yo pago impuesto adicional y también pago IVA. ¿Cómo voy a estar pagando impuestos sobre impuestos? Justamente la ley establece esa exención. Y me dice, ya, pero si usted ya pagó un impuesto adicional, significa que usted ya queda fuera y va a estar exento del pago de este IVA en Chile. ¿Ya? Entonces, si yo estoy pagando un impuesto adicional, producto de X situación, ok, pago el impuesto adicional, pero no estoy sujeto a ello. Pero si usted está aplicando alguna rebaja, por ejemplo, a través producto de un convenio,
sí va a pagar IVA. Entonces, ¿eso qué significa? Me va a pagar impuesto una sola vez. Esa única vez va a ser a través del impuesto adicional o a través del impuesto al valor agregado. Entonces, una condición es que la persona o la empresa que esté recibiendo el servicio en Chile, obviamente, sea un contribuyente de IVA y ese servicio sea utilizado en Chile. No me dice que sea prestado. Me dice, puede ser prestado o puede ser utilizado en Chile. Y eso, obviamente, considerando de que ya se amplió este abanico de hecho grabado, nos estaría obligando a que al momento de yo generar, obviamente, el pago de ese servicio, de esa factura, de ese invoice hacia el exterior, obviamente yo debo declarar ese impuesto. Y tengo dos formas de declarar ese impuesto. La empresa del exterior se constituye y hace un registro especial en Chile y va y voluntariamente paga el IVA, cosa que no va a ocurrir, o le transfiere esa responsabilidad al contribuyente local, aquel contribuyente que es beneficiario del IVA. Por lo tanto, le entrega la obligación de retener y pagar ese IVA a la empresa que está prestando o que está, mejor dicho, recibiendo ese servicio. Y para eso, obviamente, va a haber la emisión de un documento especial que se denomina factura de compra. Entonces, si bien yo voy a pagar el impuesto, también lo voy a poder utilizar, en la medida que se cumplan los requisitos, lo voy a poder utilizar como un crédito. Ya tal cual hoy día a través de la venta y a través de la compra de cualquier activo u otro elemento que esté sujeto a IVA. Por lo tanto, es importante que a partir de 2023, todos los pagos que se realicen hacia el exterior y que en general correspondan a servicios, ¿ya? Y que la empresa acá en Chile sea contribuyente del IVA, se va a tener que hacer un pago de ese impuesto al valor agregado. Siempre se analiza el caso a caso. ¿Por qué? Porque acá es importante determinar si ese servicio fue utilizado en Chile. Y primero, si ese servicio está grabado en Chile, claramente por la nueva modificación, gran parte de los servicios, casi la totalidad de los servicios van a quedar grabados en Chile. Pero adicionalmente, una condición esencial es que ese servicio sea utilizado en Chile, ya sea prestado en Chile o utilizado en Chile. ¿Ya? Así que tenemos ahí ese gran cambio y que obviamente va a afectar desde el punto de vista de los flujos, va a afectar los pagos que se pueden estar realizando hacia el exterior. Pero nuevamente, no se paga impuesto dos veces, se paga impuesto adicional o se paga IVA. Siguiente. Antonio, Muchas gracias, te Patricio. cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por la presentación y gracias por darme la oportunidad de participar en este coloquio y en esta exposición. Bueno, la verdad es que siempre es difícil hablar después de Patricio, que ha hecho una exposición tan nutrida y tan completa y tan gráfica de la reforma, ¿no?, que ahora tenemos en Chile. Bueno, yo voy a hacer simplemente algunos comentarios sobre la vertiente de los aspectos internacionales, ¿no?, de la tributación. Bueno, en un mundo realmente de actividad multilateral, multinacional y de matrices en un determinado territorio, en un determinado país, filiales en otro y con todos los flujos comerciales que hay en operaciones intragrupo y además la utilización de esas distintas operaciones para compensar, para invertir, para reintegrar entre las filiales y las matrices, surge el problema principal en tributación internacional. Lo que preocupa a las autoridades fiscales es básicamente la erosión de la base imponible, ¿no? O sea, que oportunísticamente las empresas utilicen sus filiales o sus entidades domiciliadas o residentes en territorios que tengan una tributación menor para llevarse el beneficio allí, ¿no? Que no es necesario que sean paraísos fiscales, pero que puede haber simplemente una ventaja comparativa con otro territorio, ¿no?
La respuesta para evitar esto, bueno, básicamente surge una cuestión, ¿no? Cualquier autoridad fiscal puede solicitar la justificación de las operaciones transfronterizas en el sentido, basándose en una cosa que la doctrina ha venido a denominar la teoría de la sustancia, es decir, si un negocio se realiza, se factura, se cobra, se monetiza a través de un determinado establecimiento permanente, a través de una determinada sucursal, tiene que existir una sustancia, una razón organizativa que justifique que eso se está produciendo en Chile o que se está produciendo en Perú o que se está produciendo en España porque existen unos medios, una sustancia para ese negocio. Sería ilusión, como ha señalado antes también Patricio, sería tramitar operaciones comerciales a través de un territorio en el que no estamos organizados ni hay una sustancia para realizarlo, sería eludir, sería erosionar la base imponible para llevárnosla a un sitio donde pagamos menos impuestos. Bueno, pues superado eso, están los mecanismos para evitar la doble imposición. Las autoridades fiscales tampoco quieren gravar doblemente. Entonces, en las operaciones en las que intervienen dos demarcaciones o las empresas, entidades y grupos que tienen actividades en dos demarcaciones o en dos o en más demarcaciones, aplican las reglas para evitar la doble imposición de modo y manera que sobre una misma operación no se pague impuestos o sobre un determinado negocio no se pague impuestos en los dos territorios. Ahí hay métodos unilaterales. En el caso de Chile, fundamentalmente yo creo que la norma de la que parte todo es el artículo 41A, reformado varias veces en el 2014 y en el año 2020, que lo que nos viene a decir que las entidades que tienen que pagar impuestos en Chile, que son básicamente las que son residentes y las que están domiciliadas, las que realizan una actividad en Chile, inclusive aunque no sean residentes, pues que pueden utilizar los impuestos que hayan pagado en el extranjero como créditos fiscales. Esto obviamente con todas las limitaciones y todos los matices que conlleva, porque obviamente no es un cheque en blanco. Y luego existen los métodos bilaterales, es decir, los estados colaboran entre sí para establecer unos convenios para evitar la doble imposición. En el caso de España y Chile, pues un convenio muy consolidado. España tiene suscritos muchísimos convenios para evitar la doble imposición. Chile también tiene muchos suscritos con otros países, y ahí se aplican las reglas, pues, por ejemplo, cuando una determinada empresa realiza un proyecto, una inversión, una obra, un determinado servicio en un territorio, provoca o produce beneficios por esa actividad, pero esos beneficios son imputables a su establecimiento permanente de otro territorio en parte, ¿no? Y entonces hay una parte de tributación que hay que hacerla fuera del país y otra parte que hay que hacerla dentro de la República de Chile, y para eso, si existe convenio para evitar la doble imposición, se debe aplicar el convenio que sea con ese país determinado, y si no, hay unas reglas para evitar la doble imposición internacional, son básicamente las directrices de la OCDE, que se aplican. Y ese es el espíritu, ¿no? Que no se pague doblemente y que se puedan descontar la parte de tributos que se paga en un territorio para que el contribuyente desincentivado a hacer las actividades porque se le esté grabando doblemente. Si quieres, Alejandro, pasamos la diapositiva. Surge una cosa que es principal en este caso, ¿no? En todas las operaciones intragrupo hay un concepto que es el de operaciones vinculadas. Las operaciones vinculadas son básicamente las operaciones que realizan de negocio, de servicios, de ventas, de prestaciones, de préstamos también y de remuneración de préstamos que se realizan entre partes vinculadas. ¿Qué son las partes vinculadas? Bueno, ahora lo veremos, pero básicamente lo que se busca es que en esas operaciones vinculadas las reglas de relación sean las mismas como si la operación se realizara con una persona que no está vinculada. Es decir, que se realicen
conforme al principio de plena competencia. Es decir, yo no le debo dar préstamos a mi filial en unas condiciones completamente mejores o completamente preferentes a las que hallaría en el mercado o a las que una tercera empresa me daría, y no debo venderle servicios a mi filial ni debo comprarle servicios a mi filial en unos precios que estén completamente desorbitados a los que se encuentran en el mercado. Esto opera ese principio de plena competencia, que lo que nos asegura es la transparencia y la igualdad, es decir, que no estoy artificialmente pagando un sobreprecio para llevarme el dinero, hablando claro, a un sitio donde me interesa más pagar impuestos porque los impuestos son más bajos. Se debe aplicar cuando las operaciones son entre partes vinculadas. Bueno, ¿qué son las partes vinculadas? Hay distintos matices. Pero hay más, ¿no? En el caso de Chile hay que recurrir a la ley sobre la renta para hallar la definición de parte vinculada. Básicamente, una persona o una empresa que participa, ya sea en el capital, o sea, accionista o socio de otra persona o de otra empresa, tanto directa como indirectamente, son partes vinculadas. Digo directo o indirectamente porque la participación puede ser en el capital o puede ser en la dirección o en el control. O sea, incluso sería parte vinculada si no se tiene el capital y se tienen derechos políticos en la Junta, o simplemente se tiene el derecho para designar la mayoría del órgano de administración. Esa es la interpretación que hay que dar ahí a la definición que aparece en el artículo 41E de la Ley del Impuesto en Chile. También se consideran partes vinculadas, obviamente, una empresa, una determinada persona jurídica con sus agencias y sus sucursales, tanto en el país como fuera del país, ¿no? Y aquí sí que es importante tomar en consideración una cosa. En el caso de Chile también va a considerar como partes vinculadas, Chile hace una ficción, y es que considera también como parte vinculada, aunque no lo sea, las personas jurídicas o las empresas con las que hagamos negocios que estén domiciliadas en un territorio de los que define el artículo 41. No hay una definición jurídica de paraíso fiscal en ningún sitio, ni porque cada país considera como paraíso fiscal a los territorios que considera que deben ser paraísos fiscales para él. ¿En función de qué? Bueno, pues Chile lo que dice es, si yo no tengo convenio para evitar la doble imposición, si no tengo convenio de transparencia o de transmisión de datos fiscales, y si además el territorio es un territorio en el que los impuestos que se aplican son un 50% inferiores a los que se pagan en Chile, básicamente, ¿no? Pues yo voy a considerar estos que si tú haces negocios con esas demarcaciones van a ser partes vinculadas y vas a tener que cumplir las obligaciones. En el caso español, que son partes vinculadas, hombre, España sí lo tasa más, ¿no? Y dice que, bueno, como hemos dicho, una entidad y sus filiales, o una entidad y su matriz, la entidad con sus propios consejeros, sus administradores, obviamente con sus accionistas, con sus socios, también ya en el nivel de persona física, con los cónyuges y las personas unidas por relaciones de parentesco, que esto Chile también lo considera, ¿no? Que entiende relacionadas como partes vinculadas los cónyuges, los convivientes civiles, donde exista parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, ¿no? Es decir, toda esa, y bueno, y en el caso español, todo lo que esté dentro de un grupo, recurriendo además a la definición que da el Código de Comercio en el artículo 242 de grupo, que es que no solo el capital, sino que además se pueda ostentar el control de la sociedad, bien porque se tengan los derechos políticos de la Junta General, o bien porque se tenga derecho a nombrar a los administradores o al órgano de administración, ¿no? Pasamos la diapositiva, Alejandro, por favor.
¿Qué métodos son aceptados? Bueno, pues básicamente, a ver, los métodos son los mismos, porque además vienen de directrices de la OCDE, y tanto en Chile como en España, que digamos es lo que he elegido hoy para comparar, son métodos que lo que nos vienen a decir es, oye, a esas operaciones vinculadas, entre partes vinculadas, en las que es susceptible que hagas trampa y que pagues un precio distinto al del mercado, tienes que aplicarle un método para comparar, para convencerme, dice el fisco, para convencerme de que las estás haciendo en plena competencia. Bueno, Chile denomina el precio comparable no controlado, que es básicamente tomar unos testigos del mercado para determinadas operaciones, el precio de la reventa, que es aplicar los márgenes normales que hay en una reventa entre partes no vinculadas, el método del costo más margen, que es básicamente aplicar sobre el costo de una operación el margen estándar, el método de la división de utilidades, que es básicamente aplicar los beneficios que en la pues, en función de esa operación, qué rol estás siguiendo en la cadena de producción, cuál es el beneficio, la utilidad que te debería corresponder, y el método transaccional de márgenes, que consiste en determinar el margen neto del beneficio o de la utilidad que corresponde a cada una de las partes en las transacciones. Y que obviamente esto tiene que estar dentro de una razonabilidad. Chile además considera que hay una serie de métodos residuales, que es cuando, oye, en función de las características y tal, pues no tenemos con qué comparar y, oye, hay que crear algún método o aplicar otros que no los tengamos tasados en la ley. En el caso español, el método, básicamente los métodos son los mismos, tienen otras denominaciones. El método del precio libre comparable, el método del coste incrementado, que básicamente igual en la cadena de producción, el del precio de reventa, es exactamente igual, el de distribución del resultado, que sería el de distribución de utilidades en la legislación chilena, y el método del margen neto operacional, que sería el del margen transaccional en la legislación chilena. ¿Qué considera España? Y al final, ¿qué está en el espíritu de esto? Está en el espíritu que cuando tenemos una operación vinculada, para justificar que la estamos haciendo en los principios de plena competencia, tenemos que ver la naturaleza de la operación vinculada. Si ese tipo de operación hay disponibilidad de información fiable, porque, bueno, pues porque existe un mercado organizado, hay un grado de comparabilidad, porque son operaciones más o menos estándar dentro del comercio, pues bueno, pues podremos aplicar uno de estos métodos, el más apropiado en función del tipo de operación, ¿no? Si no, pues tendremos que ver bueno, o crear un híbrido de método o crear una comparación de alguna manera. ¿Qué obligaciones debemos cumplir a nivel documental? Bueno, aquí hay una cuestión, es que en el caso del Reino de España hay que cumplir una serie de obligaciones formales si las operaciones vinculadas superan los 250.000 euros al año. En el caso chileno no. El caso chileno concibe las obligaciones documentales de los estudios sobre la información de cara a la justificación o razonabilidad que puede pedir la autoridad fiscal de las operaciones, ¿no? Con lo cual no hay límite inferior. Puedes tener una operación de 20.000 euros que hay que justificarla, que está dentro del principio de plena competencia, mientras que en España no, ¿no? ¿Y en qué rangos debemos encontrarnos en las operaciones vinculadas? Bien, ¿esto cómo se hace? Esto se hace a través de una gran base de datos. Se debe disponer de una base de datos con elementos comparables, empresas como la nuestra, de nuestro cuño, de nuestro entorno económico, en definitiva de nuestra actividad y comparables a nosotros. Y los datos que son públicos, hay empresas que se dedican a reunirlos, fundamentalmente Moody's es ahora mismo la base de datos líder a través de Bureau van Dijk, que es una de sus filiales, y nos vende a los consultores los datos. Nos vende los datos, nosotros metemos los criterios de comparación y decimos, oye, pues esta empresa es comparable en estos criterios a estas 45 que me han salido. De ahí me salen los beneficios de operación. ¿Y dónde debería yo estar? Bueno, pues por método estadístico debería estar entre el primer y el tercer cuartil. Básicamente,
Está aceptado, ¿no? que las operaciones que están entre el primer y el tercer cuartil son comparables. Si no tuviéramos mercado, porque no hubiera un mercado comparable por la especificidad de nuestras operaciones o por la singularidad, bueno, pues podríamos corregir los cuartiles y introducir una serie de criterios de corrección. Si no podemos justificar eso, o si nos situamos fuera de esos rangos sin ninguna justificación, es decir, oye, no, es que mira, se dice que para este tipo de servicios, este tipo de venta que tú estás haciendo intragrupo, debería haber un margen del 4% y tú estás teniendo un margen del 12% y no somos capaces de justificarlo, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa si estamos fuera de esos rangos? Lo que pasa es que hay que corregir la operación. La operación se queda hecha como está. Lo que hay que corregir es su tributación. Y si no corrigiéramos su tributación, es decir, habría que hacer una modificación fiscal sobre la contabilidad, ¿vale? Con lo cual tendríamos una diferencia fiscal sobre la contabilidad, igual que las diferencias temporarias que hay por otro tipo de motivos cuando confeccionamos la contabilidad. Y nada, se paga el impuesto que corresponda. Oye, sí, pues mira, es que no, tenía que ser el 4 y es el 12. Bueno, pues en ese 8% realmente tienes que pagar el impuesto que corresponda porque no te puedes desgravar todo ese gasto que estás teniendo intragrupo, ¿no? En ese diferencial del 8, que no está justificado que lo tengas, debes también pagar impuesto del beneficio. Si no hago eso, bueno, pues si no hago eso, en el caso de España, obviamente estás ante una elusión tributaria y es una renta no tributada la que te estás erosionando y entras en el régimen de sanciones. En el caso chileno, exactamente igual. Cada una tiene luego su régimen de multas que hay que afrontar. En el caso chileno es un 5% del monto total de la operación, básicamente. En el caso español va por dato, ¿no? 10.000 euros por dato, perdón, 1.000 euros por dato ocultado o 10.000 euros en el conjunto de datos ocultados en las obligaciones formales de la operación, ¿no? Y luego, bueno, pues está el 20% de lo que se debería haber tributado, ¿no? En esa parte. Pasamos, Alejandro, la diapositiva, que estamos ya terminando. ¿Cuáles son los efectos, básicamente, que hay sobre la tributación internacional? Bueno, por resumir, ¿no? Y con esto terminamos. Y además en relación con lo que ha explicado Patricio antes, ¿no? El pago del impuesto adicional que correspondiera cuando corrigen las operaciones si procede corregir las operaciones, si no puedo justificarlo en el estudio o en el informe de precios de transferencia que tengo que tener. Y eso respecto a precios de transferencia, y aunque la operación no sea vinculada, cuando hay salvedades al convenio para evitar la doble imposición, que por ejemplo el convenio entre Chile y España, Chile tiene hechas ciertas salvedades, el pago del impuesto adicional, ¿no? Como ya sabemos, que nos ha explicado muy bien Patricio, tenemos un impuesto de primera categoría, luego tenemos segunda categoría para complementar ahí ese tributo, ¿no? Es importante también, decíamos, para hacer mención aquí en el tema internacional, porque siempre es un elemento de tensión en la tributación internacional, todo el tema de patentes y marcas y prestaciones similares, en el que en Chile hay un máximo de un 4% de los ingresos por ventas o servicios de giro en el respectivo ejercicio, y de ahí no puedo pasar. Y luego la aplicación y retención de impuestos adicionales según correspondan, como hemos dicho, y las obligaciones formales, que pueden ser o bien las declaraciones juradas sobre transferencias realizadas al exterior, la llevanza de los informes y los estudios de precio de transferencia o la aplicación de normas de exceso de endeudamiento, que también nos ha señalado antes Patricio. Y yo con esto termino. Espero no haberme pasado de tiempo y no haber sido muy aburrido. Quería agradecer a Alejandro por la moderación, por la presentación, a Patricio por su intervención,
También quería agradecer a todos SANDAF en general por tenerme aquí hoy, a Julio de Diego, a Susana Guerrero y a Miguel Ángel Díaz de Terán por la organización y por todo el soporte técnico de este coloquio. Así que muchísimas gracias. Yo estoy aquí a cualquier pregunta que yo pueda responder, pues encantado de ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Nada, hemos terminado en tiempo. Nos quedan unos minutos para las preguntas, dudas, comentarios que puedan surgir. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Patricio. La verdad es que me ha parecido muy interesante y una visión, ¿no?, bastante completa de diferentes puntos de vista, de diferentes intereses, que creo que para los asistentes o esperamos que haya sido del mismo interés que nos ha suscitado a nosotros. Ahora, si os parece bien, entiendo de que a lo largo de la presentación quizás han surgido dudas, quizás conceptos que en el español, el castellano se dice de una forma, en Chile se utiliza otro concepto. Creo que es el momento de que quien tenga cualquier duda o quiera intervenir, pues, pueda levantar la mano y compartir un poco su experiencia o las dudas que hayan surgido. Ricardo ingresó una pregunta en el chat. ¿Te gusta? La puedo responder. Perfecto. Sí, aquí Ricardo Ramos nos plantea para Patricio, en relación a los servicios prestados en Chile por un no cliente no domiciliado ni residente en Chile, ¿qué es lo que prevalece en torno a la ley? ¿Pagan impuesto adicional o el IVA? Entiende que pagar el IVA sería a través de un cambio de sujeto a través de factura de compra. Sí, Ricardo, efectivamente ahí hay una primacía en el pago del impuesto y lo que prima es el impuesto adicional. Ya ese es el primer elemento que se verifica, si se pagó o no se pagó el impuesto adicional o si eventualmente tiene una rebaja producto de un beneficio particular o a través de un convenio. Entonces, una vez cumplió ese tributo, verificado ese tributo, no pague impuesto adicional o tuvo una tasa rebajada en función de lo que establece nuestra legislación. En ese minuto, obviamente, voy a verificar el pago, la aplicación del IVA. Y desde el punto de vista más práctico, efectivamente acá en Chile existe un documento que las empresas van a tener que emitir que se denomina factura de compra, que es un documento pensado en el cambio sujeto de IVA. Y así que una factura especial, hay que pedir autorización al servicio para poder emitir estos documentos. Y esto, obviamente, estos impuestos, este IVA, tiene que ser declarado en el formulario y a la vez, cumpliendo con los requisitos del crédito, lo voy a poder imputar como crédito fiscal, en la medida que obviamente cumpla con los requisitos formales. Espero haber dado respuesta y Efectivamente, prevalece el Ricardo, impuesto adicional, efectivamente. como bien comentas, prevalece el impuesto adicional. Muchas gracias por la participación, Ricardo. Gracias, Patricio. Aquí Marta Raurel quiere intervenir. Miguel, por favor, ¿podríamos habilitar el micro? Acá hay Diego Vidal está haciendo otra pregunta en el chat. Correcto. Pues Miguel, mientras habilitamos el micro a Marta, por favor, respondemos a la pregunta de Diego Vidal, de nuestro equipo de Chile. Nos pregunta Patricio si desde la percepción, más una parte subjetiva, ¿no? Si esta modificación genera algún tipo de mejora sobre la ley anterior, ¿no? ¿Qué aspectos positivos le ves desde tu interpretación? Sí, a ver, para establecer mejoras de control sobre las acciones antielusivas. Hoy, desde el punto de vista, si bien existe una norma antielusiva muy difícil de aplicar. Lo que se está haciendo, obviamente, son incorporando mejoras desde el punto de vista de entregar esa facultad directamente a un proceso investigativo que tiene que llevar a cabo el propio Servicio de Impuesto Interno. Ahora, más que mejora, hay cambios radicales en lo que es la base de nuestro sistema tributario. Para las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas van a mantener el actual sistema, pero las grandes empresas se desintegra este sistema característico que existía en Chile por ya más de 20 años, que era la integración del impuesto primera categoría versus los impuestos finales. Eso es un cambio bastante significativo y una parte importante de la recaudación fiscal se espera que se logre a través justamente de este cambio. Entonces, más allá de mejoras, recuerden, más que mejoras, esto es aumentar recaudación. Y tener cuidado con los temas del exceso de endeudamiento, porque también se establecen ahí algunas sanciones más gravosas desde el punto de vista de cuando yo excedo estos conceptos, estos principios de exceso de endeudamiento.
Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Diego, por la participación. En relación a España, ahí, Antonio, si no corrígeme, creo que hay un proceso de convergencia, ¿no? En España también, como está ahora mismo el IVA, en realidad lo que difería antes en Chile era que cualquier o la mayoría de servicios no estaba, ahora sí, ¿no? Es un poco, si es más similar, ¿no? A la situación actual. Bueno, España tiene una normativa en cuanto a IVA que está completamente ya, bueno, es homogénea a toda la Unión Europea, ¿no? Es decir, el tratamiento que se hace del IVA en todos los países de la Unión Europea ahora mismo ya es el mismo y las figuras que hay son las mismas y el gravamen sí es distinto entre los estados, pero España sí que tiene una legislación ya completamente transpuesta y muy consolidada. Los servicios, hay una serie de exenciones técnicas para servicios de enseñanza, servicios sanitarios y demás, que son las únicas exenciones que hay. Y luego están las no sujeciones. España, a través de los artículos 68, 69 y 70 de la ley del IVA, hay que ver el lugar de realización del hecho imponible, de la prestación de servicio y de la adquisición, para ver qué tipo impositivo es necesario añadir. Por ejemplo, el caso de un servicio de una empresa española que prestara el servicio en España para un no residente, si el aprovechamiento de ese servicio se realiza en el país de domicilio del no residente, por ejemplo, que fuera chileno o que fuera su propia filial chilena, ese servicio está exento de IVA por aplicación del artículo 69.2, ¿no? Básicamente, que es la que siempre se aplica. Cuestión distinta es cuando una empresa hace una visita durante un tiempo determinado, que suele ser corto, para hacer una intervención o técnica o de consultoría o una determinada obra inclusive, por ejemplo, a Chile. Si esa empresa es española, le aplica también, la prestación no se está realizando en España, con lo cual, en principio, no se debe gravar con el IVA español, la prestación se está realizando en Chile, pero también hay que aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, el convenio para evitar la doble imposición define muy bien lo que es un establecimiento permanente en función del tiempo que haya durado tu actividad. Si tu actividad es una obra o tu actividad es un servicio, en principio sería aplicable el valor agregado en Chile, porque obviamente el servicio queda en Chile y es donde se genera el valor agregado, pero hay que ver ahí la aplicación que hay, o bien con el impuesto adicional o con el convenio para evitar la doble imposición, dependiendo de la naturaleza de la prestación. No sé, ¿te he liado más o te he respondido? Yo lo he entendido, a ver, los asistentes sí ha quedado claro, pero sí, queda claro. A ver, Marta, me comentan que ya están habilitados los micros. A ver si puedes participar ahora. Después hay una pregunta de Julio de Diego, A por ver, el chat también, después de sí, Marta. sí que nos han pasado desde LinkedIn. Ahí. Marta, ¿te permite? Sí, no sabemos si nos escuchan. Marta, si no puedes escribir en el chat. No, no, se supone que tienes que habilitar el micro. Ahí Gonzalo parece que lo ha activado, con lo cual parece que sí que funciona y que se puede. No te escuchamos. No, nos comenta. Ay, gracias, Miguel. Doy respuesta a la pregunta de Julio de Diego, mientras soluciona el problema técnico.
Sí, Patricio, si quieres ir Ya, respondiendo a Julio perfecto. mientras resolvemos con Marta, Pregunta. por favor. ¿Qué planea Sí. la reforma en materia de crédito activo? Bueno, hoy día todavía no se está incorporando ningún cambio a lo que es lo que es la tributación de los criptoactivos. Nuestra legislación todavía no reconoce internamente lo que están mencionando, pero se han establecido, hoy día sí se han establecido ciertas regulaciones, ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho a través, no de leyes, sino que a través de circulares, que son obviamente de aplicación y emitidas directamente por el organismo fiscalizado, es que se ha dicho que en la medida que se generen las liquidaciones, eventualmente de estas operaciones, eventualmente en ese minuto se pueden generar incrementos patrimoniales. Y ese incremento patrimonial obviamente va a estar sujeto a pago de impuestos. Entonces hoy día por lo menos las agencias locales tienen la obligación de reportar al Servicio de Impuesto Interno a través de declaraciones juradas los mayores o los menores valores que sostienen a través de la liquidación de este tipo de activos. Eso es en este minuto y por el momento lo único que tenemos en carpeta. ¿Ya? Se está recién comenzando a evaluar si es que eventualmente se va a implementar algún tipo de legislación específica para regular la operación. Y esta obligación la alcanza exclusivamente a las agencias locales. Perfecto, Patricio. Muchas gracias. Ahí, Marta, parece que Miguel ha cambiado la configuración. Si puedes volver a probar y si no, pues por escrito y tratamos de resolverla. Hola, ¿ahora me escucháis? Perfectamente, ahora sí. Vale, la había enviado por escrito, pero se la hago a Antonio. Vale, genial. Mi nombre es Marta, somos una empresa que tiene matriz en España y filial en Chile. Y una de las preguntas, dada la explicación que nos daba de precios de transferencia que nos surgía y nos planteábamos, es que si optamos por el sistema de márgenes que comentabas que es lícito y legal y tienes los informes comparativos para decidir el margen correcto entre una compañía y otra, cuando tú haces el apunte contable a final de año para que quede el margen en la filial, por ejemplo, en este caso, que establece el mercado, que sería un margen razonable, ¿implica también la transferencia del dinero desde un país al otro? ¿O ahora mismo solo te exigen a nivel de Hacienda en España que esté hecho el apunte contable y por lo tanto tributes en impuesto de sociedades, pero que este dinero haya circulado o no? ¿Esto se lo mira? Me estás hablando del caso que la filial te factura a ti. Bueno, dependiendo de cómo quede el margen en esa compañía, si tiene beneficio o pérdida, va a facturar la filial a la matriz o la matriz a la filial. Puede cambiar cada año en función de la situación que se haya dado a nivel de contabilidad. Vale, bueno, me sirve cualquiera de las dos. Mira, vamos a ver. En el caso, imagínate que te factura tu filial, ¿vale? Esa operación que tú estás haciendo en España, si la operación el conjunto de las operaciones no supera los 250.000 euros anualmente, no tienes obligación formal ni de impuesto, perdón, ni de informe, ni de estudio de precio de transferencia, ni master file, ni local file, ¿vale? Si superara los 250.000 euros el conjunto de las operaciones, obviamente tienes que tener el informe completo, ¿vale? Tanto el master file como el local file, cumpliendo las formalidades que nos dice la ley y el reglamento del impuesto de sociedades, y donde lo que nos va a mirar habitualmente la agencia tributaria aquí en España es que el informe tiene lo que debe contener el informe, es decir, el contenido formal del informe y la calidad de la base de datos que has empleado para establecer la comparabilidad, ¿vale? De esto además ya está muy consolidada ya la doctrina y ha habido muchas sanciones ya por digamos, la poca fiabilidad de la base de datos empleada. Bien,
Pero te van a mirar, hay una cosa que se mira de todos los gastos en general, y es que los hayas pagado. Si no los has pagado, no pasa nada. En principio tú te puedes desgravar ese gasto, ¿vale? Si has tenido que corregir la operación, necesitas, bueno, pues fiscalmente, contablemente puede importar poco que tú no hayas hecho la corrección contable, porque sabes que la agencia tributaria son muy limitados los casos en los que te puede pedir la contabilidad analítica, ¿no? Pero si te van a mirar, oye, ¿por qué? Porque es un indicio de la realidad del gasto que lo hayas pagado. A un tercero se lo habrías pagado. Si no lo has pagado por la razón que sea, igual que a un tercero que puedes no pagarle y el tercero te demandará o no te demandará, ten en cuenta una cosa, que si no lo has pagado te lo tienes que contabilizar, en principio te lo tienes que contabilizar en tu cuenta de proveedores o de acreedores, ¿no? O en la 400 o en la 410 a nivel contable en España, conforme al Plan General Contable. Pero en el momento que te prescribiera esa deuda, ese pasivo que tú tienes ahí, que es un pasivo corriente, porque lo tienes en el grupo 4 o en la 400 o en la 410, dependiendo de la naturaleza de la operación, básicamente, en el momento que te prescribiera, que puede prescribir al año, a los 3 o a los 4 años, perdón, o a los 5, dependiendo de la naturaleza de la operación, te lo tienes que meter como ingreso excepcional a través de la 678. Perdón, a través de la 778. O sea, sería un ingreso excepcional, porque las deudas que prescriben y que ya no tenemos que pagar tienen que volver a entrar, porque las desgravamos en su día sin pagarlas, tienen que volver a entrar como ingreso. Y por tanto tendrías que pagar ahí el impuesto por ese ingreso, ¿vale? Con lo cual, a la agencia tributaria le puede importar más o menos poco si lo has pagado o no, pero ten en cuenta que hayas pagado la operación es un indicio de que el gasto es real, con lo cual si no lo has pagado, desde luego no hay mucho principio de plena competencia porque un tercero te acabaría demandando, ¿no? La mayoría de las veces, o la inmensa mayoría de las veces, dentro de un plazo razonable, ¿no? Y por tanto le vas a dar realmente un motivo a la agencia tributaria para creer que ese gasto no es real. Viceversa exactamente igual. O sea, la autoridad fiscal, que no has pagado. Que no lo has pagado, ¿no? Entonces, y ten en cuenta que además en Chile, aunque las operaciones en el conjunto del año sean inferiores a 250.000, como Chile no establece límites, deberías tener el expediente del estudio de precio de transferencia completo. Y funciona igual, o sea, es un indicio de que el gasto no es real, de que ahí se está haciendo algún tipo de artificio y que no hay una auténtica teoría de la sustancia, un auténtico servicio efectivo que se está prestando porque no lo estás pagando. Pero bien, al final en Chile te lo contabilizarías como un pasivo corriente, es decir, una deuda que tienes con un proveedor parte vinculada, ¿vale? Que hay una subcuenta para ello. Y si te prescribe la operación sin haberlo pagado, te tiene que revertir a ingresos excepcionales, con lo cual te va a volver a entrar en la carga fiscal. Pero yo creo que básicamente si tuvieras un proceso de comprobación de datos, tanto en España como en Chile, te sacarían ese gasto. Sacarían ese gasto porque no es muy plausible. Luego, otra cosa es que pudieras recurrir, te vas al contencioso y ya en el contencioso, pues, bueno, ya sabemos que en el contencioso, pues los jueces de lo contencioso en temas fiscales, pues básicamente que el juez no se va a enterar absolutamente de nada, con lo cual el pronunciamiento puede salir por bulería, puede salir el pronunciamiento. Pero es que hay una cosa muy clara, tú misma lo has dicho, o sea, si depende de cómo haya ido el año, tiene que estar eso regulado de una manera muy clara en los contratos intragrupo para que el gasto sea plausible. Y luego tiene que haber una justificación de por qué no se ha pagado. No se ha pagado, se ha reclasificado como pasivo no corriente, por ejemplo, como préstamo participativo, que se podría hacer. Por ejemplo, sí, o por un préstamo, o sea, convertirlo en deuda porque en ese momento no tiene capacidad
económica para pagar, pero, por ejemplo. Claro, pero ahí ya entra, ahí sí entra un factor que sí que sería plausible, ¿no? Pues sí, igual que con un proveedor, le haces un reconocimiento, o sea, te hace un reconocimiento de deuda con un proveedor no vinculado, me refiero. Te hace un reconocimiento de deuda y eso se reclasifica, te deja de estar en la cuenta 400 y te debería pasar a una cuenta de grupo 5, ¿no? Si es a corto o si es a largo, a grupo 1, yo qué sé, ¿no? Entonces, tendría que estar todo ese tratamiento hecho. Ver la operación en concreto para ver si efectivamente el pago por no se ha hecho y si está justificado que no se haya hecho y si hay un soporte de sustancia y documental a todo esto. ¿Te he respondido más o menos? Sí, muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Marta, por la participación. Alegra verte por aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que haya surgido? Bueno, eso habla bien, creo, de los ponentes, de los expositores, que habéis sido bastante claro. Nada, pues por mi parte finalizar, daros las gracias, agradecer enormemente la participación. De nuevo, Antonio, Patricio, es una alegría, un placer teneros por aquí y esperamos que se pueda repetir este ciclo. También animamos a los que son clientes, que vemos a varios, a los que no lo son, que nos puedan hacer propuestas sobre temas de interés, temas recurrentes, tanto en España como en Chile, como en ámbito internacional, sobre los que poder generar este tipo de webinar o de contenido, ¿no? Para los próximos meses, porque estaremos encantados de poder seguir resolviendo dudas, de poder ampliando materia en temáticas que sean de interés y de seguir ayudando, ¿no? Que es la idea de estos webinars y aprendiendo aquí de dos grandes profesionales. Ricardo, correcto, el vídeo quedará grabado, quedará disponible y las diapositivas, pues si Miguel no me contradice, las podemos compartir sin ningún tipo de problema y lo vemos al finalizar el webinar. Nos pondremos en contacto, pero sí, la idea es poderlo compartir el contenido sin ningún tipo de problema. Pues como decía, muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver pronto y nada, que muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.